La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, casi 9:04 de la mañana. Abrimos espacio para la conversación y el análisis de la actualidad política en Canarias, que hoy tiene mucho que ver con la última hora de los presupuestos generales del Estado, tan importantes para el archipiélago por muchas cosas. Entre otras, ese descuento aéreo para residentes en viajes a la península, que de repente se ve postergado por una sorpresa en forma de efecto formal. De este asunto vamos a hablar con la invitada del día, porque pertenece a la organización política que redactó ya esa famosa enmienda, aunque con ella también vamos a hablar desde luego de la futura ley de servicios sociales, por encima, desde luego, porque es un asunto que tiene todavía largo recorrido, de la reforma del sistema electoral canario y de algunos asuntos más. Presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Esther González, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Dígame que de verdad no es una broma que el descuento aéreo para viajes a la península, eso que parecía un regalo del cielo, se vaya a postergar ahora medio año. Yo espero que sea una broma. Sinceramente, espero que al final todo se quede en una broma. Pero la realidad es la que hay. Ayer el señor Ábalos, a una pregunta que hizo la diputada Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, le contestó lo que todos conocemos, que según ellos se habían encontrado con esa sorpresa y que la efectiva aplicación del descuento, cuestión original. Vamos a ver. La enmienda que hizo Nueva Canarias para los presupuestos del 18 es exactamente la misma enmienda. Y sabramos, y todos somos conscientes, que el 29 de junio del año pasado, el día que se aprobaron los presupuestos, se aprobó la puesta en marcha de la bonificación del 75%. Para aclarar del descuento aéreo del 75% en los viajes entre islas. Eso entró en vigor y además entró en vigor al día siguiente de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Mejor dicho, al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los presupuestos generales del Estado, de la ley de presupuestos, con lo cual no hubo ningún problema. Esa era la hoja de ruta ahora también que usted está contando. Exactamente, la misma hoja de ruta. Entonces, no había ninguna modificación. E insisto, incluso la enmienda era la misma. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues al parecer, y eso nos hemos enterado ayer, pues al surgir este tema, el gobierno de, señor Montoro, el año pasado, pues previo a la aprobación, cuando ellos al final redactaron o limaron pues la redacción de la enmienda y quitaron la coletilla de la aprobación del gobierno previa a la implantación efectiva de la bonificación. Bien, hasta ahí estaba el asunto. Es decir, el año pasado también tenían previsto esa coletilla, que es lo que ha cambiado las cosas esta vez, esa coletilla que era que será el gobierno el que, facultado por esta enmienda, el que ponga en marcha, digamos, la operación, con lo cual habría que hacerlo en forma también de decreto. Eso es lo que estaba previsto. Sin embargo, el año pasado lo quitaron y este año no. ¿Por qué? ¿Mala intención? ¿Un error? ¿Se despistó todo el mundo? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo sinceramente no creo que haya sido mala intención. Lo digo porque es que las negociaciones este año fueron con el mismo tono, con las mismas personas, con el mismo tono que fue el año pasado. No ha habido ninguna modificación, no hubo ninguna modificación. Y como usted verá, pues no estaba previsto cuando se estaba en la negociación de los presupuestos, pues ninguna moción de censura, con lo cual obviamente el gobierno del señor Rajoy era el que tenía que haber aplicado esto, no se iba a tirar piedras sobre su tejado. Yo creo que fue pues un despiste, no lo quitaron y es lo que ha provocado esto. De todas maneras, esta situación no tiene como consecuencia o no debe tener como consecuencia los 6 meses de retraso. Bueno, ahora hablamos de cuáles son las soluciones, que es lo más importante, desde luego, pero para terminar de aclarar esto, ¿Nueva Canarias asume algún tipo de culpa por el diputado Pedro Quevedo? ¿No tiene que haber estado más encima? ¿O tenía que haber estado encima todo el mundo? Estamos hablando de un texto que leyó todo el mundo a la hora de votar, pero también es verdad que quien es el padre o madre del decreto son quizá quienes tienen que estar más encima de las cosas. Explique esto porque es importante. Sí, vamos a ver, es cierto, o sea, la enmienda fue presentada por Nueva Canarias y por el Partido Popular, porque fue ya al contrario que, por ejemplo, pasó con Coalición Canaria, que lo que ellos plantearon, como tenían ese acuerdo de legislatura, lo incluyeron, lo que le aceptaron, lo incluyeron dentro del presupuesto,
Nueva Canarias no tenía pacto de legislatura con el señor Rajoy, y cuando empezamos a negociamos pues lo mismo no, lo que queríamos este año, pero una de las cosas era la bonificación del 75%. Hicimos lo mismo que hicimos el año pasado, porque además desconocíamos que ellos en la redacción final de última hora pues le quitaron esa coletilla. Pero bueno, podíamos haber sido conocedores, entre comillas. Hay un diputado en Madrid, no tenemos 30 diputados. Pero en cualquier caso, esa enmienda fue aprobada por unanimidad en la comisión, en la comisión del Congreso de los Diputados. O sea, la apoyó pues todos los partidos, Coalición Canaria, Nueva Canarias, que la presentó, el PP, el PSOE, y yo digo, yo puedo exculpar al señor Sánchez, que en aquel momento no estaba en el Congreso de los Diputados, pero el señor Ábalos sí que estaba. El ministro. El actual ministro. Entonces, hombre, para aprobar una enmienda o para negarla, en cualquiera de los casos, todos deben leerla y todos deben establecer, porque en las transaccionales existen las matizaciones. Aquí no se dio cuenta nadie, de esa coletilla que la habíamos puesto siempre, insisto, pero también digo, aunque alguien se hubiera dado cuenta, yo entiendo que ninguno de los allí presentes pensó, y además que creo que es que no debe ser así, que esa coletilla tenía las consecuencias que el señor Ábalos está diciendo que tiene. Bien, vayamos ahora a las soluciones y las alternativas. Una vez descubierto que los culpables son todos en todo caso, empezando por Nueva Canaria, que es la proponente, porque no se está encima de esa enmienda, pero me imagino que pasará con cientos de enmiendas en los presupuestos, que no se está pues al hilo. Lo que pasa es que las consecuencias que tiene, como usted acaba de decir, son graves en cuanto a esta historia. Luego hablamos de la importancia o no del asunto del descuento aéreo, que han sido los partidos políticos, por cierto, los que se le han dado. Pero vamos a buscar las alternativas y las soluciones. Según el ministro Ábalos, ayer era completamente imposible que antes de 6 meses se pudiera solucionar un asunto que es un error formal. Claro, en teoría, ante esa afirmación, cuando se habla de error formal, cuesta mucho creer que un error formal cueste arreglarlo medio año. Normalmente los errores formales se resuelven. No lo sé si en cuestión de semanas o de días o de meses, pero no 6 meses. Es algo que es completamente impensable. ¿Hay solución o no? Bueno, mira, yo antes de que nada te quiero decir, error formal no es la palabra que yo le daría. Un error formal es cuando tú incluyes algo que no se puede hacer, que no está o no está planteado, o que distorsiona el espíritu del acuerdo, en cualquier caso. Esto no es un error formal, esto simplemente es un trámite más que hay que darle pues a la aplicación de la bonificación del 75%. En el año pasado, porque, insisto, fue el señor Montoro y el equipo del señor Montoro quien lo quitó, que tampoco lo comunicó, que conste, pero que quitó eso, y lo que permitió fue que al día siguiente de la publicación, el boletín oficial de los presupuestos generales del Estado del 17 se fuera automático. Pues este año habría que hacer un trámite más, que estamos hablando de que el gobierno, el Consejo de Ministros de la autorización, ¿no? El señor Ábalos ayer habló de que es un decreto ley y que tiene un trámite de un mínimo además de 6 meses. Para la televisión española hicieron un decreto ley en 72 horas. O sea, a mí me gustaría que el señor Ábalos me explicara por qué para un real decreto de televisión en un tema complejísimo, que no es lo que estamos del 75% que está en los presupuestos, que está dotado presupuestariamente, que está en la memoria de los presupuestos y viene clarificado para lo que es, pero es más, que es que está incluso en el REF. O sea, es algo que está altamente consensuado y altamente legislado. Hace falta 6 meses y para lo otro hizo falta 72 horas. Es decir, para arreglarlo no se va a cometer ninguna ilegalidad, no se va a dar ninguna patada a la Constitución ni nada por el estilo, sino es cuestión de voluntad política, como ayer le decía la diputada Nora Mas de Coalición Canaria, que además afeó muchísimo el comportamiento del ministro, sobre todo por el hecho de que decía que no había ninguna posibilidad, que no iba a cometer ilegalidades y que no tenía por qué estar prevaricando nada más llegar al ministerio, porque llegó a decirlo eso el ministro Ábalos. Y tiene toda la razón, y además le añado, y no hace falta 6 meses para un real decreto,
porque es que si no, si hace falta 6 meses, entonces que explique lo que ha hecho con televisión, que con el mismo procedimiento, con el mismo elemento ha tardado 72 horas, y segundo, que lo haga con un decreto ley. O sea, el Consejo de Ministros, que se reúne mañana viernes, Sí, ¿puede resolver este problema ya? puede resolverlo ya. Y si no lo resuelve, ¿es falta de voluntad política? Falta de voluntad política. En ese caso, Nueva Canarias se replanteará algunas cosas con respecto a su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto que nos tendremos que replantear de manera las cosas. Nosotros hemos, en las elecciones generales, nos presentamos con el Partido Socialista, nos presentamos con 2 compromisos. Un compromiso por parte nuestra, que era el apoyo a una investidura de Pedro Sánchez, y un compromiso por parte del Partido Socialista, que era el apoyo a la Agenda Canaria en la que, entre otras cosas, venía pues la bonificación de las tarifas interinsulares y en Canarias Península del 75%. Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso. Votamos a favor de la investidura de Pedro Sánchez cuando se frustró, y en este momento, cuando hubo la moción de censura, volvimos a cumplir con nuestros compromisos. Indudablemente, si el señor Ábalos, si el gobierno del señor Sánchez mantiene esta posición y se empeña en dilatar pues un mínimo de 6 meses la aplicación de la bonificación del 75%, no está cumpliendo con la Agenda Canaria, o sea, no está cumpliendo con el pacto que tuvo nosotros, y entonces nosotros tendremos que replantearnos determinadas cuestiones, lógicamente. Desde luego, eso es una novedad en las relaciones entre Nueva Canarias y el Partido Socialista. Hasta ahora eso no había ocurrido, pero desde luego, este asunto parece que bien lo merece, porque, es verdad que habría que plantearse si es una gran necesidad para la situación de Canarias, que ya sabe que problemas hay muchos. El asunto del descuento aéreo, una necesidad no, es un derecho, pero si es una urgencia o no es una urgencia, porque esa es otra de las cuestiones que habría que plantear. Pero es verdad que han sido ustedes, los partidos políticos, Nueva Canarias porque puso esta enmienda, pero también el gobierno de Canarias y también el resto de partidos y de diputados canarios, quienes han puesto el listón donde lo han puesto. Han dicho que el asunto del 75% del descuento aéreo es un derecho de los canarios y que es importantísimo, con lo cual es tan importante eso como importante, por lo tanto, será que se tenga que retrasar algo que estaba previsto que entrara en vigor. Yo no sé usted cómo lo ve. Yo lo entiendo así. Vamos a ver, es cierto que aquí todos los partidos políticos en Canarias dicen y han planteado la necesidad y la urgencia del 75%. También yo ahí quiero hacer un inciso. Hay determinados partidos políticos, en canarios me refiero, el Partido Popular, por ejemplo, o incluso Coalición Canaria, que no incluyeron esto en los presupuestos, en la negociación no, ellos no fueron a enmiendas, sino en la negociación original no lo metieron. ¿Qué significa que no fuera importante? Pues no creo que no lo consideren importante, pero no, para ellos no fue prioritario. Para nosotros sí es prioritario, sí fue prioritario, además, porque es que estaba en nuestra agenda canaria, nos habíamos comprometido con los canarios al tema, y en el momento que pudimos hacerlo, lo hicimos en 2 fases, el año pasado los interinsulares y este año pues la Canarias Península. Yo creo que todos los derechos, esto es un derecho de los canarios, porque no hay que olvidar que estamos hablando de unos presupuestos, pero esto no es un tema de un presupuesto de un año, esto es una condición de nuestro fuero. O sea, el 75% no es una ayuda, por decirlo, pues porque nuestra renta es una renta menor que la de los españoles, o sea, de los peninsulares, y eso hace que, que el gobierno condescendientemente cuando quiera nos dé una ayuda. No, esto es una cuestión de nuestra condición de regiones ultraperiféricas y de nuestro régimen económico y fiscal. Y entonces aquí el planteamiento, como cualquiera de las cuestiones contenidas en el régimen económico y fiscal, es que los canarios tengamos o podamos estar en similares condiciones que el resto de los españoles que viven en territorio peninsular. Entonces, yo sí entiendo que es fundamental, y es fundamental porque es un derecho. Estamos hablando del ministro Ábalos. La verdad que la cosa no empieza bien. Cuando el ministro Ábalos argumenta cuestiones de legalidad que probablemente no son tan importantes como cualquier otro argumento, ¿verdad?
o si no más importante, pero que bueno, que poco menos que no se puede hacer ningún cambio, ninguna modificación, porque no, bueno, expresando lo que parece que no es voluntad política. Y es el mismo ministro que es el que tiene que ver con el convenio de carreteras, que usted lo recordará, el secretario general de los socialistas canarios dijo, pues nada más producirse la moción de censura y nada más saberse el nombre del nuevo ministro, que iba a ser pues prácticamente el primer asunto que se iba a resolver con Canarias. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde la moción de censura, pero el convenio sigue sin firmarse. Sí, ha pasado, tampoco sé yo, pero como 15 días, ¿no? Alrededor, O más. o un poquito más. El convenio sigue sin firmarse, ciertamente. Y hasta donde yo tengo entendido, vamos, hasta donde Pablo Rodríguez, donde el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Obras Públicas nos dice, está todo cerrado, o sea, pendiente de la firma. Incluso con el gobierno de Rajoy, con el anterior ministro de Fomento, pues que en una primera parte hablaba de que tenían que estar firmados los presupuestos para después firmar el convenio de carreteras. Incluso en el último momento llegó a decir que ni siquiera hacía falta y que se iba a firmar. Como bien dice, desde el Partido Socialista en Canarias decía que bueno que esto era lo primero que iba a hacer el ministro Ávaro, es coger la pluma o el bolígrafo y firmar el convenio de carreteras. Pues exactamente, no está firmado. No sé cuáles son las razones, o sea, desconozco las razones por las que no lo ha hecho, pero partiendo de la base de que todo está ok, que el dinero está en los presupuestos, pues realmente no ha cumplido con lo que está diciendo o con lo que dijo el Partido Socialista en Canarias, pero las razones las desconozco cuáles son, la verdad. ¿Le empieza a preocupar que todo venga por el mismo ministro o cree que es fruto de la casualidad? Yo espero que sea fruto de la casualidad, la verdad, pero por ser positiva, pero la verdad que no se están comportando con Canarias como entiendo que debieran, ¿no? Y yo espero que el Partido Socialista en Canarias haga, y el diputado el diputado canario en el Congreso de los Diputados hagan un esfuerzo pues superior al que están haciendo, por supuesto, para exigir que se cumpla con Canarias. Bueno, son las 9:21 de la mañana, estamos hablando con Esther González, que es presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Hemos hablado sobre todo de este asunto que inquieta políticamente a todo el mundo en Canarias, que es el hecho de que se postergue el descuento aéreo para residentes canarios para viajes a la península del 75%. Hay mucha gente que estaba esperando, pues en fin, para que esto entrara en vigor, pues para programar sus vacaciones, pero hay un problema mayor que probablemente que tiene que ver ya con cuestiones de sensibilidad. Estamos hablando de las Navidades. Si esto no se resuelve de aquí a 6 meses, tampoco se podrá resolver para Navidades. Habrá mucha gente que tenía la esperanza de viajar para encontrarse con sus seres queridos en esa fecha y no va a poder hacerlo por dificultades económicas. Esperemos que este asunto se arregle, pero hay más temas de los que queríamos hablar con Esther González. La reforma del sistema electoral se ha decidido con una enmienda presentada precisamente por ustedes, por su partido, junto con una propuesta, un planteamiento, y por el Partido Socialista y por el Partido Popular, abrir el melón que hasta ahora estaba en un tope de 60 diputados dentro del sistema electoral canario, dentro del Estatuto de Autonomía de Canarias, pues abrirlo hasta los 75 diputados. Es verdad que ustedes han dicho, todos lo han dicho, no se trata de que esto entre en vigor de cara a 2019, para las elecciones de 2019, es decir, en 2019 va a haber sí o sí 60 diputados igualmente, 70 diputados, que es el acuerdo que ustedes tienen, llegar hasta los 70 diputados, que es lo que marca el Estatuto de Autonomía, pero sí es verdad que esto, digamos, abre pues otras perspectivas de cara a los siguientes años. Lo primero que se han encontrado ustedes es con que Podemos, Ciudadanos y Coalición Canaria han dicho que por ahí no pasan y que eso es un exceso. Pasar un Parlamento de 60 a 75 diputados ya es un incremento bastante notable, sobre todo porque eso va a suponer incremento desde el punto de vista presupuestario. ¿Cómo defiende usted esta cuestión? Yo entiendo que las cosas las están sacando de quicio y las están tergiversando demagógicamente de forma innecesaria. ¿Cuál fue esa enmienda? No, porque también he oído que es que después del acuerdo que se llegó en Canarias, nosotros en Madrid hemos cambiado las reglas de juego. Falso. Esa enmienda estaba presentada desde antes, no es algo que presentábamos nuevo.
¿Cuál es nuestro planteamiento? El actual Estatuto de Autonomía de Canarias tiene 34, 35 años en vigor. Los estatutos no son para cambiarlo cada 6 meses ni cada 10 años. El próximo, o sea, el que se apruebe, pues esperemos que antes del 19, tendrá pues el mismo plazo, 30, 40 años. Es que dentro de 20, 25 o 30 años en Canarias puede haber 500.000 más, por poner un ejemplo, de ciudadanos, o sea, de habitantes. Y ahí es donde igual, o sea, y aparte donde los parlamentos cada vez pues van a ser más multipartidistas, va a haber más representación y más fragmentación, pero vamos, sobre todo por el volumen de habitantes que podemos tener, se pudiera ser necesario el que el número de representantes sea mayor, y como no vamos a cambiar cada 3 años un estatuto, bueno, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo ahí, pero no significa que haya que aplicarlo, a lo mejor nunca, pero sí lo tienes ahí puesto para el día que haga falta, si lo hiciera, poderlo aplicar y no tener que meterte en una modificación de estatuto. Esa ha sido la única intención. Sí, bueno, el ejemplo está en el actual Estatuto de Autonomía de Canarias, claro, que prevé 70 diputados y nunca se habían utilizado. Efectivamente. Bueno, le dije que le iba a preguntar por la Ley de Servicios Sociales. Usted forma parte de la comisión, forma parte de la ponencia. Se han presentado casi 400 enmiendas. Dígame una cosa, ¿usted cree que se va a poder aprobar alguna vez? Me refiero dentro de esta legislatura, porque con tal volumen de enmiendas, con tanto trabajo dentro en sede parlamentaria, pero también para ponerlos de acuerdo a todos en ellas, parece complicado, ¿no? Una ley que tenía que haberse aprobado hace 1 año y medio aproximadamente, que eran los tiempos que se había marcado tanto el gobierno como bueno, los propios grupos parlamentarios. Bueno, más bien esta ley tenía que haberse aprobado desde la legislatura pasada. Después, cuando el primer gobierno del señor Clavijo, pues estaba, creo que le habían dado el año siguiente. Bueno, después lo aplazaron y al día de hoy seguimos igual. Yo quiero aclararte un tema. Yo soy miembro de la ponencia en la que se va a debatir las enmiendas, aunque en sí los temas de asuntos sociales no son míos, son el especialista es Luis Campos. Pero bueno, como esta vez por el volumen de enmiendas que tiene, pues hacía falta 2 personas, bueno, pues estoy yo, pero que conste que el especialista es él, no yo. Yo espero que sí se apruebe. Va a haber que haber un trabajo pues muy intenso para este tema. Los meses de junio y julio se han habilitado exclusivamente para las leyes, porque es que ahora de repente venimos un volumen de leyes, todas las que no habían venido en los 3 años de legislatura, de repente han venido todas juntas, y quedan 6 meses de actividad parlamentaria, porque luego ya se disolverán las cámaras para las nuevas elecciones. Yo espero que sí, que hay un trabajo inmenso o intenso, va a haber, son muchísimas. Yo espero que nos pongamos de acuerdo, porque sí que creo que hay un objetivo principal, y que de una vez por todas haya una nueva ley de asuntos sociales. Es más, yo apelaría a la generosidad de todos para ponernos de acuerdo. Es preferible que salga una nueva ley, aunque haya algo que después haya que matizar y haya que corregir, que sigamos paralizados en la ley. Le voy a preguntar por una ley que sí que es su especialidad, porque sí que se la ha trabajado bastante bien y además ha hablado y no precisamente en bajo volumen sobre este asunto. ¿No le gusta la reforma de la Ley de Igualdad, sobre todo en los planteamientos del Partido Socialista y de Coalición Canaria? ¿Por qué? Vamos a ver, no es que no me guste la reforma de la Ley de Igualdad, es que me parece oportunista. O sea, la igualdad es una cuestión de leyes, pero las leyes existen. Habrá que modificarlas, habrá que mejorarlas, pero las leyes existen. Esto es una cuestión de voluntad política y una cuestión de concienciación. Y lo que no existe ni en el gobierno de Canarias, ni en el Parlamento de Canarias, ni en mucha parte de la sociedad, es el tema de concienciación. ¿Y por qué yo la he criticado esta en particular? Vamos a ver, a raíz del nombramiento o de la propuesta de los miembros de los órganos dependientes del Parlamento, es cuando surge todo y presentan estas proposiciones de ley. Los grupos, en este caso Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular, que presentan a los candidatos, de 10
presentan 2 mujeres y 8 hombres. Claro, tú dices, bueno, estos señores son los que están abogando y llenándose la boca con la igualdad. Entonces aducen, no, es que la ley canaria de igualdad efectiva entre mujeres y hombres no exige que haya que tener paridad en los órganos de gobierno. Digo, pero no lo prohíbe. O sea, es que no lo exigirá, pero no lo prohibirá. Y si usted tiene voluntad política y si usted tiene conciencia del tema, lógicamente lo haría. O sea, no tendría que exigírselo a la ley. Bien. Después el PSOE pasa lo que pasa, el PSOE se va y de repente entonces sí les entra la necesidad de negociar y empieza la voluntad política. Y en ese momento, cuando los que no habíamos participado, en este caso Podemos y Nueva Canarias, exigimos, bueno, aquí nos podemos sentar a hablar, pero siempre que exista un equilibrio en la proporcionalidad. Pues resulta que de repente lo ha habido. La ley, la misma. La ley no ha cambiado. Aquella que no exigía, ahora no ha cambiado, pero ahora sí hay paridad. Entonces yo insisto, esto no me vendan que si no hay ley, aquí la igualdad no existe. No existe igualdad porque no hay voluntad política. Esa es la razón. Esther González, presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Muchas gracias por haber venido hoy a Canarias Radio. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días.